Es una película. Nunca creí llegar a la pantalla grande. Era una viajera. Siempre buscaba una aventura. Empezaban de cero algo nuevo por su propia vida. Y yo estaba feliz por ellos. Pero este hogar feliz se convierte en una casa del terror. Había sangre por todas partes, en la pared, en el suelo. ¿Quién tiene un motivo? ¿Quién tiene una razón? Es obvio que era alguien con mucha rabia, con mucha malicia. Entro en pánico porque me miran como posible sospechoso. Lo que esta mujer sufrió fue absolutamente horrible. Le pregunté por qué. Él dijo que era el diablo. Bien, bien. ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños, Chris! ¡Feliz Día de Brujas! ¡Es Navidad! ¿Qué haces? Crimen en casa. Te están grabando. Todos decían que Mariora Shand siempre fue un espíritu libre. Tenía una energía positiva, una enorme sonrisa y era una persona muy amable y muy divertida. Era una persona curiosa, así que siempre le gustó salir a divertirse. Era elegante, era callada, tenía clase. Era centrada, muy pacífica, muy relajada y parecía tener todo resuelto para todos. Era tímida con la gente y callada, pero tenía un gran sentido del humor. A veces era infantil con su sentido del humor. Tal vez su forma de ser se debía a cómo fue criada en Suecia y la forma en que aprendió inglés. Era agradable estar con ella. Nacida en la antigua Yugoslavia, Mariora creció en Suecia. Como era originaria de Suecia, a veces pasaba mucho tiempo sola y tenía algunos amigos, pero no muchos. Era una persona reservada. Disfrutaba hacer cosas por su cuenta. Era una viajera, le encantaba explorar el mundo. Siempre buscaba una aventura. Y en Medio Oriente se volvió sobrecargo y tenía su sede en Bahrein. En Bahrein, conoce al piloto naval estadounidense Mike Shand. En ese tiempo estábamos ubicados en el cuartel naval de Bahrein. Él se sintió atraído al instante y veo por qué. Ella es directa, es graciosa, es amable y hermosa. Él tal vez vio todo eso y pensó, vaya, ¿dónde estuvo toda mi vida? La pareja se casa en 1992 después de un breve romance. Después de que Mike y Mariora se casaran, enviaron a Mike del equipo de Bahrein al escuadrón de flota en Hanford, California. Pero después de mudarse a los Estados Unidos, cae una sombra sobre la pareja. Mike empezó a padecer de jaquecas severas y resultó ser un hongo cerebral que contrajo cuando estaba en Bahrein. Solo había 2 casos registrados en los Estados Unidos. Le hicieron una cirugía invasiva y retiraron el hongo, pero a raíz de eso Mike empezó a padecer de ataques. Fue un proceso de recuperación muy lento. El hecho de que juntos pasaron por eso fue lo que consolidó el lazo de su matrimonio. La pareja supera un gran obstáculo, pero unos años después, otra tragedia los golpea. Eran como las 7:30 de la noche. Me llamó nuestro guardia de turno, que estaba llorando. La policía de autopistas de California dijo que hubo un accidente mortal y que Mike estaba ahí y que había muerto. El conductor del otro vehículo, que era un camión, y Mike estaba en un pequeño auto deportivo, había cruzado el carril central y estaban evaluando si había consumido alcohol. El jefe y amigo de su esposo va con Mariora para darle la noticia. Jamás olvidaré su rostro mirando por la
la puerta porque sabía que algo andaba mal. Su esposo no llegaba a casa y la verdad es lo más difícil que he tenido que hacer en la Marina. Entonces le di la noticia y ella por completo se derrumbó. El mundo de Mariora jamás sería el mismo. No parecía tan centrada ni tan en paz como solía ser y se veía muy molesta, lo cual es comprensible. Estaba enojada con la vida y porque este hombre al que había esperado y con el que había pasado por tanto juntos le había sido arrebatado tan rápido de forma imprudente. Con el tiempo, el enojo disminuye y Mariora encuentra consuelo con el amigo de su difunto esposo Michael Edmonds. Desde el momento en que nos conocimos en California, ella sabía que podía confiar en mí. Disfrutábamos bastante de nuestra compañía, teníamos intereses similares, de muchas formas distintas y una cosa llevó a la otra. Lo pasamos bien. En el verano de 2002, la pareja se muda a Taos, Nuevo México. Taos es un pueblo pequeño al norte de Nuevo México en las montañas de Sangre de Cristo. Alejado por completo de las cosas que no la dejaban en paz. Y como yo iba a dejar la Marina, hablamos y ambos decidimos mudarnos a Taos. Sin duda, Taos es un pueblo pequeño. Se percibe más porque está oculto entre las montañas. Me encanta observar cómo cambian las montañas por la noche. Cada noche la montaña tiene un aspecto diferente. Eso me encanta, la paz. Y no es por olvidar el recuerdo de Mike Shantz, porque creo que aún estaba siempre en sus mentes. Pero era su nueva vida juntos y, a través de la tragedia, a veces vienen cosas buenas. Los dos estábamos muy felices por la idea de mudarnos a nuestra casa que no habíamos visto desde el tiempo en que empezamos a construirla. Disfrutaban arreglar su casa y decorarla, ensuciarse las manos y construir un jardín y hacer cosas alrededor del pueblo y conocer el pueblo un poco más. A las dos nos apasionaba la jardinería, así que íbamos a un vivero local en el pueblo y hablábamos de flores y de todas las cosas que nos encantaban. Tenía un jardín muy lindo en California y así que empezábamos a hacer jardinería en nuestro patio, aquí en Taos. La vida nómada de Mariora y su espíritu libre siempre hicieron que estuviera abierta a probar cosas nuevas y tomar riesgos a veces innecesarios. Recuerdo que una vez Mariora volvió a casa y dijo que había recogido a un viajero en Taos y traté de explicarle que eso puede ser peligroso y que por favor no volviera a hacerlo. Podría parecer que Mariora y Michael tienen una vida perfecta juntos, pero esta pareja tiene sus propios problemas. Ella nunca pudo recuperarse de la violencia y lo abrupto de la muerte de su esposo y eso, a veces, Mariora se molestaba por cosas que yo no comprendía. En julio de 2002, solo unos meses después de mudarse con Michael, Mariora toma la decisión de irse. Creo que tal vez sintieron que iban por caminos separados y que estaban tomando rumbos diferentes en la vida, así que ella quería su propio apartamento. Mariora renta un apartamento pequeño en la explanada de una iglesia al otro lado del pueblo, en un área llamada Rancho de Taos. Sabía que Taos no era seguro. Y cuando me mudé aquí, la gente mayor me decía, ten cuidado, no vayas a ranchos de Taos, no hables con gente de allí, no dejes que vayan a tu propiedad, no lo hagas, ten mucho cuidado. Era un apartamento muy pequeño. Había una recámara al fondo con un baño en la habitación. La cocina y la sala de estar estaban juntas. Otra vez sola,
Los vecinos amigables consuelan a Mariora, incluyendo a su casero Edward Durán. El señor Durán tenía un nieto de nombre Nathaniel y la ayudó a mover algunas cosas pesadas a la habitación. Mariora también consigue un empleo de medio tiempo en un hotel cercano, pero apenas está reconstruyendo su vida después de la tragedia, cuando algo más terrorífico está por suceder. El 9 de julio de 2002, a las 6 de la tarde, la policía recibe una llamada de los vecinos de Mariora Shand. Recibimos una llamada de emergencia en la oficina central de Taos y reportaron que había una mujer en el complejo de apartamentos cuyo auto no se había movido. La vecina estaba acostumbrada a ver salir su auto porque tenía un trabajo aquí en el pueblo haciendo trabajos de limpieza en uno de los hoteles. Estaban preocupados y solicitaron ir a revisar el lugar. El departamento del alguacil llegó al lugar para poder revisar el lugar. Vieron que había sangre en el exterior del apartamento. Los investigadores empiezan a documentar la escena impactante dentro del apartamento. Había una gran cantidad de sangre en el suelo. Había sangre en las paredes. Este fue un crimen simplemente brutal. Revisamos lo que llamo el área de la cocina y de inmediato vi el cuerpo de la señorita Shand. Ella vestía un top café claro, también una bata blanca, y había sido apuñalada en el abdomen, así como muchas heridas en el cuello. El brazo izquierdo le cubría parte de su cara. Además de eso, también notamos heridas de defensa en sus manos, como de una navaja o cuchillo. Era un arma blanca. Lo que pasó por mi mente de inmediato fue el horror, la maldad de sus últimos momentos en este mundo, y eso no debió pasar. Pero los detectives saben que escondidas dentro del horror de la escena del crimen videograbada, hay pistas que les ayudarán a atrapar al asesino. Me señalaron que en el marco de la puerta había manchas de sangre. Basándonos en su altura y el rastro de las manchas, era posible que la golpearan al menos 3 veces en la entrada con la puerta en el rostro. Esta mujer peleó por su vida. Encontramos indicios aparentes de que intentaba evitar que alguien entrara a su habitación. En la entrada de su habitación había marcas de resbalones de sus pies en la sangre, donde intentaba detener la puerta. Pero para los detectives es obvio que el asesino la dominó eventualmente. Después obtuvo acceso a la habitación y la atacó con violencia con un arma afilada, cortándola y apuñalándola en numerosas ocasiones, creando múltiples patrones en las paredes. La ventana en la parte trasera de la habitación tenía lo que parecían ser rastros de sangre arterial hacia la ventana. Esto me indicaría, dado que su cuello parecía haber sido rebanado del lado izquierdo, que una vez que el sospechoso entró a la habitación, ella se acercó hacia la única otra salida, que era esa ventana. Y la posición del cuerpo sugiere el motivo del asesino. Le habían abierto las piernas y eso indicaría que también sufrió un ataque sexual. No creo que nadie pudiera salir de esa escena del crimen sin verse afectado por lo que vio. Lo que esta mujer sufrió fue absolutamente horrible. Lo que los detectives deben determinar ahora es quién podría cometer un crimen tan terrible y por qué. Al procesar la escena del crimen, era evidente que no se trataba de un robo. No se llevaron nada de valor de la casa. El objetivo de este crimen era Mariora Shand. Mientras la unidad de investigación trabaja en la escena, encuentran una pista valiosa. Uno de los elementos que se descubrieron fueron unas huellas que entraban y rodeaban la entrada de la habitación. Estas son cruciales en la investigación para determinar la talla del zapato del asesino. También pueden hacer patrones de zapatos para rastrear zapatos
que son propiedad del asesino. Y cuando el forense llega para retirar el cuerpo, descubren otra pista. Debajo de la cabeza de Mariora estaba el reloj de un hombre. Y ese reloj, en verdad, fue evidencia crucial. ¿Este reloj pertenece al atacante o lo dejaron en la cama? ¿El reloj pertenecía a alguno de sus amigos o conocidos? Probablemente el reloj se cayó durante el altercado. Pero hay una pista importante que no encuentran en la escena. No se encontró ningún arma en la escena, solo el reloj. El reloj, junto con la ausencia de una entrada forzada y la evidencia de las huellas de zapatos, les dan buenas pistas. Se separan para ver si los vecinos de Mariora vieron o escucharon algo que pueda guiar a la policía hacia algún sospechoso. A veces, cosas que pueden parecer pequeñas para los vecinos pueden ser enormes para la investigación. Era fundamental sacar a los oficiales a realizar entrevistas. Una de las primeras personas con las que hablan es el nieto de 17 años del casero, Nathaniel, que vive al lado. Y le preguntaron si conocía a Mariora Shand, si sabía lo que le había pasado. Informó que no escuchó nada, solo había visto a Mariora Shand una vez. Y que solo había entrado al apartamento antes de que se mudara para ayudar a su abuelo a poner algunos aparatos en el apartamento. Sin embargo, les da a los oficiales una pieza interesante de información. Dice que la policía debería interrogar a un amigo suyo de nombre Mitchell Rhodes. Rhodes tiene 19 años y vive a medio kilómetro de casa de Mariora. Lo han arrestado antes, pero no por algo como esto. Nathaniel informó que Mitchell se comportaba de forma extraña y muy sospechosa. Nathaniel dijo, bueno, tal vez él puede saber algo. Con la esperanza de conectar a Mitchell con la evidencia en la escena, los detectives van a hablar con él y graban la entrevista. Le preguntan dónde estaba la noche del asesinato. De acuerdo, antes dijiste que lo viste en una fiesta. ¿Qué noche fue? ¿Fue el viernes o el sábado por la noche? Creo que el sábado por la noche. Creo que fue la noche del sábado. ¿O fue el viernes? De hecho, ni siquiera me acuerdo. No lo recuerdo. La descripción de su paradero fue bastante vaga. De acuerdo. No soy bueno para recordar los días. De acuerdo. Dio fechas que cambiaban, dio ubicaciones inconsistentes y decía que no podía recordar fechas ni horas en específico. Pero la razón que da para no ser capaz de recordar fechas ni horas llama la atención de los detectives. Cuando empezamos a interrogarlo y obtener más detalles sobre fechas y horas de su paradero, dijo que su reloj se había descompuesto. Veo que tienes un reloj. Te queda muy suelto. ¿Así es como se usa un reloj? Mi abuela me lo acaba de regalar hace una semana. Esto despertó nuestra sospecha de que tal vez él era el dueño del reloj bajo el cuerpo de Mariora. Sobre todo con sus declaraciones, se estaba perfilando como sospechoso de el asesinato de Mariora Shand. Mitchell acepta proporcionar una muestra de ADN, pero antes de que puedan enviarla al laboratorio de Albuquerque, reciben otra llamada de emergencia. Recibimos otra llamada de otro homicidio de una mujer joven. Un homicidio brutal. Fue similar al de Mariora Shand. Víctima femenina, degollada, apuñalada. Los dos crímenes son macabramente parecidos. Las dos eran mujeres solteras que vivían solas. Las heridas eran consistentes, así como el ataque sexual ocurrido. En este momento, parte de la investigación era si teníamos un asesino serial, también violador. Las cosas marchaban a toda velocidad y ahora iban aún más rápido. La víctima es la madre de 22 años, Lian Martínez. Era muy similar y lo que pensamos en ese momento es que era la misma persona, porque eso mostraban las circunstancias.
Hasta ahora, la policía ha logrado mantener las noticias del asesinato de Sean lejos del público. Cada que sale en los medios, vas a invertir muchos recursos en pistas falsas que te pueden desviar de la investigación. Ahora teníamos un par de interrogantes en la investigación. Es momento de dar a conocer a los medios que podría existir un asesino serial, así como violador. ¿Causaríamos así una ola de pánico? Por otra parte, había que dejar que el pueblo lo supiera para tomar sus precauciones. Deciden que la necesidad de advertir al público supera otras consideraciones. La tensión era alta y la gente estaba alerta. Entonces, la policía obtiene una nueva pista que cambia la investigación de Mariora Shand. Sus compañeros habían contado que ella tuvo discusiones recientes con su novio Michael Edmonds y que tuvieron algunos problemas. El exnovio había tenido una especie de pelea con ella, hasta el punto en que ella se mudó. Y así fue como llegó a ese apartamento. ¿Quién tiene un motivo? ¿Quién tiene una razón? Es obvio que era alguien que cometió el acto con mucha ira, con mucha malicia. Dada la violencia de este crimen, la brutalidad, lo vemos como un crimen pasional. Eso convertiría a Michael Edmonds en una persona de interés para nosotros. En verdad queríamos entrevistarlo. Es una película. Jamás creímos que seríamos estrellas. Nunca creí llegar a la pantalla grande. Después de obtener una orden de cateo para su casa, la policía va sobre Michael Edmonds. El alguacil me preguntó si conocía a Mariora Shand y le dije, claro, es mi mejor amiga. Dijo, bueno, fue asesinada. La policía vigila a Edmonds mientras catean su casa. Si quería ir al baño, tenían que acompañarme. Me dijeron que me sentara en la sala y otros tipos revisaron la casa. Lo que los oficiales querían ver en realidad era una pista que corroborara la evidencia en la escena con algo que encontraran en la casa del señor Edmonds. Existe un recibo que muestra el tipo de reloj que se compró. Hay una caja, porque los relojes vienen en cajas. Hay fotografías de él y ella, fotografías en donde esté usando un reloj. ¿Qué tipo de zapatos usa? ¿Usa zapatos atléticos? Si así es, ¿el tipo de patrón de la suela coincide? Los oficiales retiran varias cajas de la casa de Edmonds, pero aún no terminan. El alguacil y otro de los oficiales querían saber si podían hacerme unas preguntas cuando terminaran. Una de las preguntas principales es el paradero de Edmonds en el momento del asesinato. Michael informó que estaba solo en casa y no tenía nadie que verificara su paradero. De hecho, entré en pánico porque me miran como un posible sospechoso. Y era nuevo en el pueblo, así que no tengo amigos ni algún otro conocido. La reacción fue muy a la defensiva, como si nos dijera, ¿cómo se atreven? Fue cuando pensé que sería una situación difícil. Y solo empeora más. Tenía unos cuchillos Henkels en un bloque de madera. Querían saber por qué había algunas ranuras vacías. Compré el bloque y los cuchillos por separado, así que se los expliqué. Miraron mis manos con algún tipo de luz. Cuando terminan, Edmonds tiene sus propias preguntas. Les pregunté en dónde ocurrió esto y me dicen, ¿no sabes? Y les dije, no. Les dije, no sé en dónde ha estado. No era extraño que Mariora desapareciera. Era común que se tomara un descanso de estar juntos. Por alguna razón, solo se iba a otro lugar. Por muy sospechoso que sonara, no tenían razones para retener a Michael Edmonds. Pero tiene una pregunta más para él. Y querían tomarme una muestra de ADN, la cual, sin dudar, les proporcioné. Al creer que Mariora sufrió un ataque sexual, el forense puede encontrar ADN en su cuerpo. Pero Michael y Mariora tenían una relación romántica, así que comprobar su inocencia o culpabilidad requería de algo más. Al día siguiente, llegan los resultados de la autopsia de Mariora.
La apuñalaron 8 veces y tenía 7 heridas por incisión, algunas en su mano izquierda bajo sus dedos, indicando heridas defensivas. La causa de muerte oficial fue pérdida de sangre por las puñaladas. Pero no es la única información que proporciona la autopsia. Sufrió un ataque sexual y recuperaron semen y obtuvieron una muestra de ADN de eso. La autopsia también muestra con exactitud qué sucedió durante los últimos momentos de Mariora. La conclusión a la que llegamos con la evidencia fue que él la golpeó, la apuñaló, le cortó la garganta y luego la violó. Mientras la violaba, ella estaba muriendo. La muestra significa que quien haya cometido este crimen horrible puede ser identificado sin la menor duda. Los investigadores solo deben encontrar una coincidencia. Con el caso de Mariora sin resolver, la policía ahora tiene un crimen bastante similar en sus manos: el asesinato de Lian Martínez. Se determinó que haríamos una investigación conjunta con la oficina del alguacil, ya que ambas mujeres habían muerto de una manera similar. ¿Las víctimas se conocían? ¿Frecuentaban el mismo círculo de amigos? La policía determina con rapidez que las víctimas no se conocen, pero eso no significa que sus muertes no estén relacionadas. Se encontraban revisando sospechosos potenciales, conocidos, todas esas cosas. Y no se descartó, pero se hacía énfasis en que una persona hubiera sido quien cometió ambos crímenes. Y el principal sospechoso del asesinato de Mariora, su exnovio Michael Edmonds, puede ser descartado. Él no conocía a Lian Martínez, no podía conocerla por nada en el mundo. Y cuando entregan los resultados de su muestra de ADN, es descartado. En el momento en que alguien pensó que yo haría algo así, sentí que fui insultado. Francamente me hizo enojar y tuvieron muy poco respeto por mí y por mi persona. Es obvio que debes empezar con la gente conocida, en este caso el novio, pero tenía que ser descartado. Mientras tanto, hay un avance en el caso de Lian Martínez. La policía recibe la pista de que un hombre llamado Richard Fresques vendió el estéreo de un auto similar al que había desaparecido del auto de Lian. Pero cuando la policía va a interrogar a Fresques, no pueden localizarlo. Por suerte, los miembros de la familia proporcionan otra pista. Recibimos algunas pistas de que Richard Fresques había viajado a casa de su prima. Había dejado artículos de ropa en su residencia y fueron recuperados por los investigadores como evidencia. Encontraron unos zapatos en la basura que él había desechado y descubrimos sangre en ellos que había dejado en su residencia. ¿También podrían coincidir con las huellas de sangre halladas en el apartamento de Mariora Shand? Esto también era de interés definitivo para la investigación de Shand, que analizaran la sangre para ver si podíamos ubicar a Richard en la residencia de Mariora Shand. Si hay sangre de Mariora Shand en esos zapatos, queríamos saberlo. Mientras tanto, los investigadores encuentran una conexión entre Richard Fresques y Lian Martínez. Fue que descubrimos que Lian Martínez tenía un círculo amplio de amigos. Entonces Richard Fresques, que se juntaba ya sea con Lian Martínez o con los amigos con los que Lian solía frecuentar. Hallar una conexión entre Mariora Shand y Richard Fresques resulta aún más complicado. Una corazonada los hace volver al trabajo de Mariora. Los investigadores descubrieron que Mariora Shand trabajaba en un hotel local y hacía la limpieza en ese hotel. Los detectives se preguntan si tal vez el hotel puede proporcionarles una conexión y cuando entrevistan a la gerente se sacan la lotería. Tengo algunas copias de recibos del Hampton Inn. Después de hurgar en sus archivos, el gerente encuentra un recibo de registro de Richard Fresques. Dice que
La llegada fue el 8 de junio del 2002. Se registró a las 4:54 p.m. La fecha de salida fue el 9 de junio. También mostraron los detalles de la limpieza de la habitación que Mariora Shan había limpiado, después de que Richard Fresques se hospedó en el hotel. Lo que significa que el presunto asesino de Liam Martínez pudo haber tenido contacto con Mariora Shand menos de un mes antes de su homicidio. La hora de salida no siempre es correcta, depende de la hora en que los registramos en el sistema. Y luego la policía encuentra otra conexión entre Fresques y Mariora Shand. También recibimos información de alguien que contrató a Richard para trabajar en la misma explanada donde Mariora Shan fue brutalmente asesinada. Empezamos a encontrar a Richard Fresques en cada locación donde había estado Mariora Shan. Pero ¿en dónde está Richard Fresques? Una semana después, la policía lo averigua. Los agentes detuvieron a Richard Fresques en California. Otro agente de la policía y yo viajamos a California para hacerle una entrevista a Richard Fresques. Te haré algunas preguntas porque hubo, y estoy seguro de que también lo sabes, hubo otro asesinato en Taos, Mariora Shan, que ocurrió en esa plaza de la iglesia aquí. Sí, escuché sobre eso. Solicitamos su paradero durante las fechas en que Mariora Shan estuvo en su residencia. Richard proporcionó fechas en las que salió con diferentes personas, pero no en esa área. Se distanció de forma definitiva de esa escena del crimen. Siempre me mantuve alejado del área de la iglesia por respeto. Digamos que en junio o julio, ¿estuviste en esa plaza? No. Los detectives deciden cambiar de tácticas y confrontan a Fresques sobre Liam Martínez. En este punto, me adelantaré a decírtelo. Causaste la muerte de Liam Martínez, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos, y déjame explicar. Espera. ¿Qué? Creemos esto, tal vez fue un accidente, no fue intencional, pero sí ocurrió. Yo no fui quien lo hizo. Espera. A veces, cuando realizamos estas entrevistas, sobre todo si es una persona que creemos que es responsable del crimen, lo que me gusta es darles dos opciones. Una es menos ofensiva de admitir que la otra, pero ambas consisten en admitir la misma cosa. Pero Fresques no admite nada. Cuando concluyó la entrevista, Richard Fresques negó haber participado en los asesinatos y proporcionó una muestra de ADN y solicitó un abogado. La policía encarcela a Fresques por una violación a su libertad condicional y espera los resultados del análisis de ADN. Había poco para hacer creer a las fuerzas policiales que habían dos asesinos diferentes. En ese momento no lo parecía. Pero cuando reciben los resultados de ADN, la policía por fin puede determinar si los asesinatos están conectados, pero no es lo que esperaban. El laboratorio nos reportó que había una coincidencia con Richard Fresques. El semen que se recuperó del cuerpo de Liam coincidía con Richard Fresques, así como la sangre encontrada en los zapatos. Pero no hubo una coincidencia con Mariora Shand. Acusan a Fresques por el homicidio de Liam Martínez. El caso del asesinato de Martínez ahora está cerrado, pero la muerte de Mariora Shand permanece sin resolver. Regresamos al principio. Por suerte, los detectives están a punto de realizar un gran avance, uno que en verdad los hace volver al principio. ¿911 emergencias? Sí, quiero hacer un reporte sobre alguien. De acuerdo, ¿qué sucede? Escuché sobre esa mujer que fue asesinada en Ranchos. Sí. Y sé quién lo hizo. En julio de 2002, la policía de Taos, Nuevo México, resuelve uno de los asesinatos que ponen al pueblo alerta. El asesinato brutal de Mariora Shand continúa sin resolver, pero la policía recibe una pista por teléfono. Creo que sé quién lo hizo. Bien. Su nombre es Nathaniel Durán. Lo vi lleno de sangre. Espera un momento. El mismo Nathaniel Durán que los detectives entrevistaron durante el recorrido inicial del vecindario. La persona declaró que había llevado a Nathaniel Durán en su auto y que él lucía
muy alterado y nervioso, y que tenía sangre visible en su cabello, nariz y oreja. En ese momento él le dijo que había matado a una mujer. ¿Y tiene alguna idea si lo vieron en la escena en donde esto sucedió? Pues era mi vecina. La persona dijo que vive al lado de la víctima y colgó. La policía logra rastrear la llamada con los registros telefónicos y la persona acepta hablar con ellos. Nathaniel me llamó, me preguntó si podía pasar a recogerlo. Noté que pasaba algo malo con él, que estaba alterado por algo. Le pregunté qué sucedía. Al principio no quería hablar de eso, hasta que por fin le dije que no había nada que no pudiera contarme. Él y yo habíamos estado juntos por muchos años, compartíamos todo juntos. De acuerdo. Le pregunté otra vez qué sucedía. Me dijo que le había hecho algo malo a una chica. Dijo que lastimó a una chica. Le pregunté, ¿está muerta? ¿Está bien? Y me dijo que la apuñaló 8 veces. Dijo, en el cuello, eso me dijo. ¿Y dijo por qué? Le pregunté por qué. Dijo que él era el diablo. Le pregunté si consumía cocaína o alguna droga. Dice sí, que estaba drogado. La información era consistente con la escena del crimen, lo que indicaba que tenían información que nadie más tenía. Este se convierte en nuestro principal sospechoso del asesinato. Y había otra razón por la que Nathaniel parecía un sospechoso viable. Nathaniel Durán era el nieto del casero. El hecho de que Nathaniel Durán había conocido a la inquilina y tenía acceso a la casa es lo que explicaba por qué no hubo una entrada forzada a la casa. Una vez que se señaló a Nathaniel como uno de los principales sospechosos, se dirigieron a catear la casa en la que vivía él. Encontraron unos zapatos deportivos cuyas suelas coincidían con las huellas que encontraron en el apartamento de Mariora Shand. Armados con toda esta información, la policía llama a Nathaniel a declarar y para obtener una muestra de ADN. Entonces, ¿cuándo podríamos tener estos resultados? Sí, entiendo. Los entregan muy rápido. Nos dio una muestra de ADN de forma voluntaria, pero estaba muy nervioso cuando obtuvimos la muestra y preguntaba como cuánto tiempo tardaría en llegar. Y solo preguntaba sobre la misma muestra. Tomamos fotografías de sus manos para ver si tenía algunas lesiones en ellas. Tomaré algunas fotografías del lado de tus manos antes de terminar, porque no lo hice antes de que empezáramos. Debido a la escena del crimen y la forma en la que lastimaron a Mariora, es aparente que quien trataba de entrar le dio puñetazos. Tal vez lesiones del cuchillo que tenía o el arma afilada que sostenía. En ocasiones vemos con estas puñaladas que el cuchillo resbala y el asesino se corta con su propia arma. Así que buscamos algunas de estas señales en sus manos. ¿Eres diestro o zurdo? Yo soy diestro. Diestro. ¿Tienes navajas? No. No. ¿Portas alguna navaja? No. ¿Nunca? No. Cuando voy a las montañas. Sí. Y muchas veces ni siquiera son mías. Entonces nunca portas navaja. No. Nunca lo has hecho. No. Tenía un corte en la palma de la mano derecha. ¿Cuándo te cortaste la mano? Ahora que estuvimos en las montañas. Ese es un corte grande. Y cuando se le cuestionó por el corte, él declaró que se había cortado con unas piedras. ¿Y qué hiciste desde el 6 de julio hasta el 7? ¿Qué días eran? Esto sería del sábado hasta el domingo. La semana pasada. Sí, encontramos a la señorita Shand el día 9. Estaba en Peñasco. ¿Estabas en Peñasco? Sí, señor. Cuando lo interrogamos por su paradero, decía que estaba fuera del área en una fiesta con unos amigos, así que dio la impresión de que estaba distanciándose de la escena del crimen cometido. Recolectamos evidencia y lo que nos gustaría hacer es descartarte. Claro, si no eres culpable, queremos descartarte y procesar o ver a otros sospechosos.
La táctica de muchos investigadores es: no te estamos acusando, pero creemos que puedes darnos información y sabemos que quieres ayudar. Está bien. No tengo nada de qué preocuparme, ¿me entienden? De otra forma, si tuviera de qué preocuparme, no habría venido a la oficina de la policía estatal. Claro. No, gracias por venir. Empiezas a buscar señales, cómo actúa esta persona, su lenguaje corporal, cómo reacciona. Y en un momento determinado, los investigadores lo dicen. Nathaniel, te lo voy a decir. El departamento del alguacil y yo hemos estado trabajando en estos casos. Hasta ahora demuestra que eres responsable. Espera, antes que nada, déjame contarte lo que nos conduce a esta conclusión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes intentan culparme del crimen. Nathaniel, no se trata de que digas si lo hiciste o no lo hiciste. Lo hiciste. Lo hicimos nuestro sospechoso, notificándole que él era el responsable. En cuanto a si lo hizo o no, él lo hizo. Entonces Nathaniel se derrumbó y empezó a llorar. No. Fue un accidente, ¿cierto? Nathaniel, fue un accidente, ¿no? Después de que retomó el control, solicitó un abogado. En ese momento, la entrevista se detuvo. No diré nada más. Muy bien, vamos a continuar y concluir la entrevista. Son las 12:45. Nathaniel Durán permanece bajo custodia policíaca mientras esperan los resultados de la prueba de ADN. Después, los oficiales recibieron los resultados de las pruebas de ADN y el semen que se recuperó del cuerpo de Mariora Shand. Esa muestra de ADN que extrajimos también coincidía con Nathaniel Durán. Nathaniel Durán es acusado de la violación y el asesinato de Mariora Shand. Sentí alivio antes que nada porque llegaríamos al fondo del asunto y alguien pagaría por el crimen. Durán es llevado a juicio el 16 de diciembre de 2003. La defensa de Nathaniel Durán fue: sí, la conocía, fue a visitarla, tocó a la puerta y hablaron, ella lo invitó a pasar, tuvieron sexo, él se fue y no sabe nada más de lo que pasó. El jurado no cree su historia. El veredicto es culpable y sentencian a Durán a cadena perpetua. Siento que la sentencia de Nathaniel Durán fue justa, pero por otra parte, estoy devastado. Desearía que hubiera una forma en que él pudiera padecer el dolor y sufrimiento que Mariora Shand soportó. Eso sería justicia. He trabajado en muchos casos de homicidio y todos te afectan. Era un ser humano, era el ser querido de alguien y siempre debemos tener eso en mente. Me hubiera encantado ver cómo sería Mariora hoy. Me encantaría poder ver si su relación con Michael Edmonds podría repararse, o si no fuera así, me encantaría saber qué haría con su vida el día de hoy. Supongo que si pudiera decirle algo a Mariora sería que la extraño mucho. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.